Bienvenidos a hoy, martes 31 de octubre de 2023. Tenemos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir una enseñanza espiritual con el título Cuando las tinieblas bloquean la luz. Bienvenida, Gloricel, los micrófonos son tuyos. Gracias, Maribel. Buenas noches a todos. Realmente es un tema, no se ve la pantalla. Ahora sí, perdón. Sí. Es un tema que en este día que se celebra el Halloween en muchos lugares, el Señor decidió que hiciéramos la enseñanza espiritual en este día y confío en Él que pueda ser realmente una herramienta, una forma de lograr poder manejarnos de tal manera que todo aquello que está deteniendo la bendición en nuestras vidas pueda llegar con la luz de Cristo, y lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Eh, Quisiera empezar el tema, Maribel y Débora, para que me lean los dos versículos que por lo general me gusta usar como introducción, porque aunque no se ven inicialmente directamente, a lo largo del recorrido que vamos a hacer en esta noche, vamos a ir viendo el efecto de esas dos citas bíblicas en lo que hoy vamos a compartir en esta noche. Sería Jeremías 15:16 y el otro Salmo 64:1. Por Ok. favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 15:16, versión Reina Valera 1960. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Débora. Jeremías 15:16, nueva versión internacional. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Salmo 64:1, versión Reina Valera 1960. El título dice así: Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Amén. Débora. Salmo 641, nueva versión internacional. Al director musical Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Amén. Amén. Con esas dos citas bíblicas vamos a empezar porque el tema dice cuando las tinieblas bloquean la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Lo vimos la última vez al principio del mes cuando dimos alumbrar con la luz de Cristo. Todos recordarán. Entonces, ¿por qué razón la oscuridad provoca que no esté la luz de Cristo en medio de la vida de nosotros? Todo viene de adentro hacia afuera. Si yo tengo internamente temor, como dice la palabra en el Salmo 64:1, difícilmente voy a poder lograr encontrar aquello que necesito provocar para que pueda prenderse la lámpara. Siempre hemos escuchado que las personas dicen, lámpara a mis pies es la palabra de Dios, pero ¿cómo puede llegar a ser luz en mi vida si hay estorbos en medio de la oscuridad con la luz? Hay algo que no permite que yo pueda avanzar.
Entonces, en ese avance que no tengo, entonces viene la dificultad en la cual la persona se desanima, se desalienta, pierde la esperanza porque no considera que está recibiendo ese toque que necesita o esa ilusión que va entrando en la vida de una persona a lo largo del camino. Hay como una situación que de repente detiene la necesidad de la persona de surgir. Yo le pedí al Señor que me permitiera saber cómo podía explicar este tema de tal manera que fuera eh, una, eh, una situación que impactara la forma en la cual yo tenía que conducirme. Yo siempre les he dicho, la autoridad viene con la boca. Si yo estoy orando de una forma en la cual eh, no estoy tocando la profundidad de la situación, no va a ocurrir nada, porque hemos visto en otros momentos que el enemigo conoce también la palabra del Señor. Entonces, como él conoce la palabra, él sabe realmente si la persona que lo está diciendo lo dice con convicción o lo está diciendo de una manera en la cual con su desesperación está deseando que las cosas cambien en un momento determinado. Y me fui a las plagas de Egipto. Todos sabemos que son 10 plagas las que provocaron aquello que quería el pueblo de Israel después de 400 años, que era la libertad de su esclavitud. Pero en medio de esa situación, que es lo que podemos ver en la vida del ser humano también, ocurrieron situaciones en las cuales el enemigo no quería que se llegara a tener la victoria con la luz de Cristo, porque el Señor es luz. Entonces, podemos entender que las 10 plagas que hubieron fueron situaciones que provocaron que el hombre pudiera sentir la opresión y que se detenía en un momento determinado el avance porque algo bloqueaba lo que realmente se necesitaba en un momento determinado. Yo creo que el Señor permitió esa situación para que nosotros pudiéramos como personas poder entender el impacto de lo que es tener algo que bloquea esa situación que no se da, que no viene. Entonces podemos ver que hubieron 10 plagas, ¿verdad? Hubo una plaga de la sangre, otra plaga que fue de ranas, otra plaga que fue también de piojos, mosquitos, un sinnúmero de diferentes plagas que se dieron. Pero, ¿qué sucedía? Moisés iba donde el faraón, ¿verdad? Y le decía, tienes que dejar ir al pueblo. Entonces siempre el faraón buscaba la manera de provocar que sí, yo los dejo que vayan a adorar al Dios de ustedes al desierto, pero tienen que volver. No se pueden quedar allá. Entonces siempre habían obstáculos que provocaban en cada una de las 10 plagas. Siempre había algo que impedía que se pudiera avanzar. Es más, había una, creo que es en Éxodo, es donde están las plagas, para que lo sepan, Éxodo 7 y 8 se puede leer sobre las plagas de Egipto, pero hay una donde particularmente a mí siempre me impactó en esta área porque dice el faraón, por favor, dile a tu Dios que mañana me quite las ranas. No era en ese momento, estaban
llenos de ranas por todos lados, pero en vez de decirle de forma inmediata que me los quite mañana, y así mismo sucedía. Pero cada una de esas cosas eran bloqueos que provocaban que no hubiera esa libertad que añoraba el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Al principio, los magos del faraón podían imitar todo aquello que hacía sobrenaturalmente el Señor a través del impacto que provocaba Moisés. Pero llegó un momento en que ya no pudieron provocar que lo que el Señor enviaba se pudiera dar. Entonces, uno tiene que entender algo. Pareciera ser muchas veces en el proceso donde uno está buscando que se muevan esas tinieblas y se quita ese bloqueo, que no sucede nada, que no está pasando nada, que el Señor se olvidó de mí, no me quiere ayudar. Ahí están las tinieblas provocándome en mí situaciones difíciles y yo veo en este momento pero es porque hay situaciones que uno no puede ver en el impacto que el Señor quiere que se dé para llegar a la luz de Él. O sea, uno tiene que ganarse ese camino de oscuridad hacia la luz del Señor. Entonces, en ese momento, ellos empiezan a experimentar diferentes situaciones y la que más impacto tuvo fue la de la muerte de los primogénitos, que fue la plaga más fuerte que les dio. Y ahí fue donde decidieron dejar al pueblo cautivo por tantos años, libre de cualquier opresión o de cualquier bloqueo que hubiera en un momento determinado. Y eso de alguna manera influye también en nuestras propias vidas, porque hay cosas que no percibimos uno, porque muchas veces reflexionamos de manera ligera. No queremos ahondar mucho en lo que nos está pasando porque nos acomodamos de alguna forma a lo que no está en la luz, pero no queremos provocar una situación diferente, que es la de impulsar esa situación en la cual pueda cambiar. Esta tarde me tocó y yo digo, me tocó porque yo siempre creo que el Señor me manda situaciones en las cuales me ayuda primero a desarrollar el tema y que sea un tema eh, o, eh, o una porción de lo que el Señor ha permitido en mi vida personal y que puede realmente ser de referencia, de ejemplo, de situaciones favorables para otra persona en un momento determinado. Esta era una persona que está por graduarse de la escuela y tiene una situación en la cual experimenta una reacción negativa o de miedo a lo que en un momento determinado tiene que enfrentar. Hay un bloqueo y ese bloqueo, ¿qué es? El miedo. Yo los insto y yo siempre busco de manera objetiva provocar que la gente entienda que el oír la palabra de Dios, por eso fue que empecé con Jeremías 15:16. Qué bonito donde nos está ratificando que la palabra es lo que nos lleva a la bendición en todo momento. Entonces, hubo una prédica que dio el pastor Rudy Gracia el domingo que a mí me encantó sobremanera para este tema porque él habló de situaciones que enfrentan las personas cuando quieren buscar resultados, pero no saben cómo lograrlo. Entonces, yo quiero unir esa
ese conocimiento que él impartió el domingo a lo que el Señor me puso en esta tarde, en esta noche, y es que esa persona tenía una situación en la cual no veía lo que le estaba sucediendo. O sea, ignoraba la situación por la que estaba viviendo y por qué tenía temor a enfrentar esa situación en su propia vida. Entonces, el Señor me llevó al Salmo 64:1, que fue con el que empecé. Entonces, ella tenía un bloqueo, porque yo creo en el nombre de Jesús que ya no lo va a tener más después de este día. Entonces, esa situación provocaba que, que ella como que se quedara congelada. Es lo mismo que yo tengo a mi nieta en este tiempo, porque mi hija está por salir de viaje de trabajo y ella se paraliza cuando están todos hablando por Zoom, porque no sabe cómo Aquí hay que reaccionar. llorar. O sea, Bueno, todo este. no puede manejarse. Entonces, eh, esta persona que me llama, le digo yo, el problema que tú tienes es que tienes miedo a enfrentar la situación de que tú puedes lograr avanzar en medio de esa situación de bloqueo a la bendición de recibir la luz que necesitas en un momento determinado. Entonces, yo me fui con la palabra de Dios porque siempre ha sido mi fuente de inspiración. Y entonces yo dije, Salmo 64:1, y quiero que me lo lean porque voy a irles revelando la forma en que Dios me llevó a desarrollar con esa persona lo que ella necesitaba escuchar y cómo orar para provocar que ese bloqueo, que esa oscuridad se transformara en una luz para que ella pudiera enfrentar sin miedo lo que tenía que lograr ganar para poder vencer esa batalla que tenía en un momento determinado. Y así sucede con todos nosotros. Yo recuerdo que en mi vida personal, antes de que el Señor me capacitara, me ayudara en lo interno de mi ser a lograr entender que yo tenía que avanzar, provocar que hubiera un rompimiento, que hubiera algo diferente. Muchas veces lo que le vi a mi nieta en el día de hoy, yo me frizaba, yo me congelaba porque no tenía idea de cómo avanzar. Entonces, por eso es que yo digo que muchas veces la dificultad ocurre porque queremos ir con un librito preconcebido. No, yo quiero que el librito me dé la respuesta de cómo yo tengo que hacer, si a la derecha o a la izquierda o enfrente o atrás. O sea, el ser humano, mientras menos piensa, menos va a tener la posibilidad de romper con las tinieblas que están impidiendo sus milagros poderosos en el nombre de Jesús y que se manifieste lo sobrenatural de Dios en la vida de esa persona. Entonces, léeme por favor, Maribel, solo voy a pedir la versión de Reina Valera para poder avanzar. Lémela por favor, Dice así, Maribel, Salmo 64:1. dice así, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Ahí está. Entonces, ¿qué le pasaba a ella? Ella tenía el problema de que cuando está en presencial, ella siente que se siente más libre, siente que su capacidad, porque ella está acostumbrada a moverse en un campo específico, y si le cambian ese campo, ella ya se siente completamente desubicada de lo que realmente tiene que entender en su propia vida. Entonces, le digo yo, guarda mi vida de los espíritus, le dije yo. Vamos a hacer una cosa. En este momento
y quiero que lleven este ejemplo a sus vidas personales. Esta es una joven, pero aunque es joven, el conocimiento, la herramienta que el Dios utiliza, lo usa con cualquier situación si yo me aprendo lo que el Señor quiere que yo aprenda. Yo siempre he dicho, Jesús es el verbo. Entonces, como Él es el verbo, el sujeto y predicado va a trabajar conmigo en base a lo que yo experimente con el verbo que es Cristo y que me ayude a avanzar en el nombre de Jesús contra esas tinieblas que me tienen bloqueada y que la luz impide que pueda haber algo favorable en mi vida. Entonces le dije yo, mira lo que sucede. El problema que tienes tú es, guarda mi vida de esos espíritus que me quieren hacer daño. Tú eres una joven. En este momento, tus necesidades están basadas en que tú solo tienes que estudiar. Estudiar son las dificultades más grandes que tú puedes tener en este momento. Tú no necesitas en este instante saber cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar el agua, cómo voy a pagar el alquiler. Eso no es contigo en este momento. Tú tienes que conocer los espíritus que de alguna manera están bloqueando tu necesidad para, con la ayuda del Señor Jesús, bloquear romper esos bloqueos y que la luz de Cristo avance favorablemente en victoria para tu vida personal en el nombre de Jesús. Entonces le dije yo, ¿tus espíritus cuáles son? ¿Tienes miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a avanzar en un momento determinado porque le tienes miedo a las materias, porque son gigantes que tienes en tu vida, que impiden que tú puedas creer que tú los puedes vencer con la ayuda del Señor. Entonces ahí lo que el Señor está diciendo es, guarda mi vida de los espíritus para poder revelar en el nombre de Jesús lo que puede en este momento provocar que las cosas mejoren. Es que mi nieta está en este momento inquieta y levanta la voz y son situaciones que están ocurriendo para desvirtuar lo que el Señor está poniendo en mi corazón en este momento. Entonces le dije yo, mira lo que vas a hacer. Tú vas a agarrar y le vas a decir al Señor, Señor, sé que tengo impedimentos para lograr vencer el miedo que tengo a las materias X. Entonces tú le vas a decir al Señor, ayúdame a caminar para lograr que esas situaciones no provoquen que mi espíritu se lastime y que yo pueda vencer con valor lo que tengo que enfrentar en esa misma situación. Entonces, la persona lo entendió claramente y supo cómo tenía que orar por su necesidad, porque yo no le resolví el problema. En el sentido de decirle, mira, vamos, hazlo de esta manera. No, el Señor no permitió, sino que le diera el consejo que tenía que darle para que ella misma pudiera de forma favorable romper con las tinieblas que tenía que romper y que se rompiera ese bloqueo y que la luz de Cristo alumbrara toda oscuridad que pudiera en un momento determinado estar afectando su vida. Por eso yo siempre les he dicho, en mi vida personal, yo siempre he utilizado, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no conoces. Porque cuando ha habido obstáculos, cuando ha habido situaciones de oscuridad en mi vida, se rompen. ¿Por qué razón se rompen? Se rompen porque yo busco la manera de que el Señor me lleve hacia su luz y se pueda romper esa situación que está bloqueando mi conocimiento. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo busqué en la palabra citas bíblicas, yo busqué citas de la oscuridad a la luz y de la ignorancia
espiritual. Ahora mismo yo les acabo de decir, la persona esa, yo sé que va a tener victoria porque entendió cuál era la dificultad que tenía para enfrentar ese miedo que le hacía creer que ella no tenía capacidad para lograr ganar la batalla en esas materias que necesitaba vencer. Entonces, así mismo pasa con las personas adultas, las personas que tienen una relación con el Señor un poco limitante, porque de alguna manera buscan, vuelvo y les digo, rápidas respuestas. Yo siempre he creído, la literatura es muy buena, cristiana, porque yo siempre pongo cristiana porque yo leo solo libros que tienen la palabra de Dios involucrada, pero es la experiencia de esa persona. Yo tengo que buscar mi propia experiencia y la experiencia que yo tengo que buscar es provocar que esas tinieblas se conviertan en la luz de Cristo. ¿Y qué significa tiniebla? La ignorancia espiritual, la falta de conocimiento, que en un momento determinado afectó mi vida personal y me impidió que yo pudiera ver realmente lo que yo adolecía, lo que yo necesitaba lograr entender. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces cuando las tinieblas bloquean la luz de Cristo, la persona ya está predestinada a creer que ya conoce por qué las tinieblas están oscureciendo su camino de bendición. Y eso no es así, porque yo a lo largo de mi vida personal he comprendido y he entendido, oigan lo que les voy a decir en este momento, que en momentos de oscuridad es cuando más luz llegó a mi vida en un momento determinado. Por eso dice la palabra de Dios, aunque vaya por valles de oscuridad, no tendré temor, porque tenemos que vivir esa situación, pero es la manera como la enfrentemos lo que nos va a dar la ventaja y la bendición para lograr que se rompan las cadenas de opresión, que se rompa la prisión, que se rompa todo aquello que tiene sometido, la sordera, la ceguera que tiene a una persona en un momento determinado sometido, porque no sabe ni siquiera cómo arrancar para lograr que esa situación se dé de manera favorable. ¿Quién me puede ayudar? El Señor Jesús. Él es el único que puede alumbrar mi camino, el único que puede hacer que se desbloquee esa situación. Y se los voy a llevar a la palabra de Dios. Vamos a buscar Mateo 4, del 12 al 25. Cada una me va a leer 3 versículos en los 2 lenguajes y después, al final, vamos a ir haciendo los comentarios al respecto de esa cita bíblica porque les voy a hacer comprender, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no vamos a llegar a ningún lado. Sin Cristo no vamos a poder cruzar el Mar Rojo y llegar a nuestra tierra prometida. Porque ya les dije, el pueblo judío tuvo 10 plagas. Y cada vez que creían que tenían salida, venía el bloqueo de las tinieblas y no pasaba nada con esa plaga. Se quedaba así, no llegaba la luz hasta que el Señor fue aumentando la presión y eso es lo que ustedes tienen que entender. El Señor va a ir aumentando esas cosas contrarias a uno y va a ser tan contundente al final y solo para que uno vea la gloria y el poder manifestado a lo largo de la vida de cada persona. Y eso es lo que tenemos que entender. Es grande el Señor Jesús y lo vamos a ir viendo con versículos diferentes que nos van a poder ayudar a hacer que las cosas cambien como estoy segura que van a cambiar para esa persona esta tarde porque vio que en su debilidad del miedo
no podía avanzar como ella tenía que avanzar. Entonces, vamos, por favor, Maribel, léeme Mateo 4, del 12 al 15 más o menos, Ok, y léeme lo que dice arriba antes del 12 tiene un título. dice así: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Débora. Amén. Dice así, Mateo 4, 12, 25, el título es Jesús comienza a predicar. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Amén. Quiero recordar lo que es Zabulón y Neftalí. Son dos hijos de Jacob, Zabulón y Neftalí. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Él le profetizó a cada hijo lo que cada hijo iba a hacer en la vida, dónde iba a estar, qué iba a hacer y en qué situación particular iba a tener. Eso está en Génesis 49, que no se los dije. Cada uno tiene que leer lo que dice Génesis 49, donde Jacob le va haciendo una profecía a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿quién era Zabulón y Neftalí? Uno era hijo de una esclava y otro era hijo de Lea, una de sus esposas. Entonces, ahí vamos viendo la combinación de la luz y la combinación de la esclavitud. Entonces, sigan por favor con los siguientes versículos. O sea, tenemos que entender algo. Todos en algún momento estamos esclavos de alguna situación en nuestra vida particular. Eso son lo que son las tinieblas, esclavitud. Cuando no sabemos cómo alumbrar en nuestra alma, en nuestra vida personal, esa luz que Cristo nos promete a lo largo de la vida, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, lo hermoso que hace Jesús con su presencia en la vida de una persona. Por favor, Maribel. Dice así, Mateo 4, del 16 al 19. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Débora. Gracias, Maribel. Versículo 16 de Nueva Versión Internacional. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Título de los versículos 18 y 19 dice así: Jesús llama a sus primeros discípulos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago
pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Amén. Nos estamos dando cuenta en este versículo, los versículos que se acaban de leer, que el pueblo estaba en oscuridad, en tinieblas, y vino Cristo con su luz y cambió. Yo quiero que vuelvan a leerme el versículo 16 de Mateo 4, el 16, porque ahí está la clave de cómo romper los bloqueos que impiden que la luz de Cristo empiece a moverse en nuestra vida. El 16 dice Por así: favor. el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Amén. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Amén. Nosotros podemos ver muchas veces cuando nos encontramos con personas que están vivas pero parecen muertas. Lo hemos percibido en nuestro caminar por la forma en que Dios nos ha ido cambiando nuestra forma de actuar y nuestra forma de manejarnos. Hemos podido ver cuando una persona está en muerte y no está en vida, no está en luz. Y eso es lo que está diciendo ese versículo ahí. Vivimos rodeados de personas que están vivas, pero son muertas. Son personas que no tienen alicientes de vida, están acostumbrados a vivir en esa oscuridad, pero vino de repente Cristo y alumbró lo que era oscuridad y tiniebla y lo transformó en bendición para ese lugar. Vino la luz para dar a conocer lo que podía hacerse en la vida de uno. Por eso es tan importante que una persona entienda que sin Cristo no somos nada, porque eso es lo que dice Él. Él es la verdad, la vida y el camino. Y sin Él nada somos. Entonces las personas quieren, sí, yo quiero esa cosa, pero yo no quiero estar tan involucrada, yo quiero estar así como, entonces eso que estamos viendo, lo que hoy mismo estamos percibiendo que está ocurriendo quizás en diferentes lugares del mundo donde la gente está celebrando Halloween como en algún momento nosotros lo hicimos, pero por la ignorancia de nosotros como personas, no entendíamos el impacto espiritual que podía tener en un momento determinado la ligereza en hacer cosas que por falta de entendimiento nos lleva a una ignorancia espiritual. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. La gente está aquietando su ignorancia espiritual porque no conoce realmente la bendición de tener a Cristo en sus vidas. Y nosotros lo hemos tenido la oportunidad de recibir. Por eso que a partir de hoy, la vida de ustedes tiene que tener un camino diferente, porque ya el Señor entró en la oscuridad de nuestras vidas y provocó que esa oscuridad en nuestras vidas diera frutos diferentes en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién impacta las tinieblas que bloquean la luz que yo debo tener? Uno mismo. Por el miedo a enfrentar las situaciones, por el miedo a creer que todo está perdido, por querer recibir migajas en vez de la grandeza de lo que Dios tiene para mí.
porque no quiero entender que el camino de Él puede ser mejor que el camino que yo pueda tener. Yo quiero que leamos, como les dije, yo busqué citas bíblicas de la oscuridad a la luz y busqué citas bíblicas de la ignorancia espiritual. Y vamos a ver el comportamiento de lo que dice la palabra de Dios para que hoy hagamos viva y eficaz esa palabra en nuestras vidas, como dijo Jeremías en el 15:16. Me las comí porque me daban gozo y alegría y porque él se percibía como un hijo del Altísimo. Y eso es lo que todos necesitamos entender, que vas a dejar de hacer las cosas, que aquellas cosas que te llevan a que haya bloqueos de las tinieblas y que no haya luz en tu vida. Eso es lo que él va a quitar. Entonces yo quisiera, voy nada más para que yo se los di a Maribel y a Débora, pero como yo los dividí aquí, quiero que busquen, por favor, Hechos 26, 17 y 18. De Dice la así, oscuridad a la luz. Ajá. versión Reina Valera 1960. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. 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 Nueva versión internacional, Hechos 26, 17, 18. Te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te envío a ellos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y el poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. Acabamos de leer claramente de la palabra, nosotros, los que estamos trabajando desde hace años para el Señor, y confío en que cada uno de ustedes de alguna manera llevan esa luz que Cristo les ha dado a aquellas personas que parecen sepulcros vivos, pero están muertos, que no saben cómo caminar. Entonces, ahí está claro: los ojos, los oídos, para yo poder realmente provocar que las tinieblas se conviertan en la luz de Cristo y que las tinieblas no me gobiernen y se apoderen de mí. Yo no estoy diciendo hasta dónde nos va a llevar el Señor, no sé. Él es el que dirige el barco y Él sabe hasta dónde puede provocar que ese bloqueo se quiera quitar. Entonces vamos a dar una cita bíblica de la parte de la ignorancia espiritual y después vamos a ver otra cosita más. Déjame buscar en el teléfono para decirles que quiero que me lean para poder que de alguna manera búsquenme Miqueas 4:12. Ah, yo la tengo. dice así, versión Reina Valera 1960. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo,
por lo cual los juntó como gavillas en la era. Amén. Debbie. Amén. Amén. Miqueas 4:12, nueva versión internacional. Pero ellas no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que Él las junta como a gavillas en la era. Amén. Ahí estamos viendo lo que los pensamientos hacen en la vida de una persona. Entonces, siempre hemos hablado de la cizaña y el trigo, ¿verdad? La gavilla es esa cizaña que necesita ser sacada de la era, que es el fruto del trigo, donde están los campos. ¿Se acuerdan que en Ruth ella iba y buscaba, la mandaba su suegra Noemí a que recogiera y de eso se alimentaban ellos, del fruto bueno, pero el fruto bueno siempre se combina con el fruto malo, siempre hay cizaña. Entonces uno tiene que pedirle al Señor, Señor, límpiame de la cizaña que está junto al buen fruto, para que se rompa ese bloqueo que tienen las tinieblas que me impiden ver tu luz. Y el Señor va a provocar que eso se dé. Yo quiero que vayamos a Romanos 13:12 y leamos ese versículo, por favor. Dice así. Versión Reina Valera 1960. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Amén. Debbie. Amén. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Amén. ¿Qué significa la armadura de la luz o las armas de la luz? Vámonos a Efesios, que no se las dije, pero vamos a leerlo. Efesios 6, del 11 al 17. Esas son las armas de la luz. La armadura espiritual. La que con ayuda de Jesús yo voy a poder lograr provocar que haya cambios en mi vida. Perdón, Gloricel, Efesios 6. 6 del 11 al 17. Listo. Lo leemos. Sí, por favor. Dice así, versión Reina Valera 1960. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Efesios 6, 11 al 17, nueva versión internacional. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios
para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu es Cristo. Cristo es la espada que penetra hasta los tuétanos del alma de un ser humano y provoca que haya libertad en la persona. Calzado los pies con el evangelio de la paz. Yo voy caminando como hacían los apóstoles cuando iban caminando. Ellos iban llevando en su ministerio la palabra de Dios, iban caminando llenos de la presencia de Dios, y donde tocaban sus pies había transformación, porque dice que donde ellos tocaran con sus pies el lugar, todo iba a estar para la presencia de Dios. Y si alguien no los quería, que se sacudieran el polvo de los pies y se iban a otro lugar. Eso es lo que tenemos que aprender, el cinto de la verdad, el escudo de la fe. Esos son los que son las armas de la luz, de acuerdo a lo que dice Romanos 13:12. Yo necesito entender que para que el bloqueo existe siempre y cuando yo sea una ignorante, tenga ignorancia espiritual, como les dije originalmente, porque si yo conozco la verdad de Cristo, eso me hace libre y me provoca que lo que está bloqueando mi entendimiento se cambie. Eso fue lo que le pasó a la persona esta tarde, a la joven, cuando yo le dije, tu dificultad está en que le tienes miedo a esas tres cosas. Y como le tienes miedo, te paralizas e impides que esa situación pueda provocar en ti tantas cosas hermosas, porque te doblegas por la falta de creer en que Cristo es más grande que todo. Y eso es lo que tenemos que entender todos en nuestra vida. Cuando las tinieblas bloquean la luz, cuando yo no conozco a Jesús, cuando yo no entiendo que lo que Él hace es mejor que lo que yo puedo hacer, que cuando yo no puedo buscar una respuesta, Él tiene algo que me indica tarde o temprano que eso está por algo. Yo lo he vivido muchas veces en mi propia vida. He experimentado lo que es entender que cuando no existen las condiciones suficientes, eso yo necesito cambiarlo en un momento determinado. ¿Y cómo? Con la guianza del Señor. No con queja, como dice el Salmo 64:1, sino entendiendo que Él va a guardar mi vida de esos espíritus que me quieren hacer daño. Si leen el Salmo 64 completo, se van a dar cuenta. Y lo que dice también la armadura de Dios, que Él nos guarda y nos protege en todo momento. Pero la dificultad existe en que como no nos adentramos en la palabra de Dios, difícilmente vamos a lograr vencer los obstáculos que tenemos, porque todo quiere que se haga sin el mínimo esfuerzo. Y recuerden algo, el que no trabaja para lograr que otros lleguen, no lo va a lograr tampoco esa misma persona.
El egoísmo no lleva a ningún lugar. ¿Cuándo impacta uno las tinieblas que están bloqueando mi bendición? Cuando yo entiendo que hay que sumar, que hay que sumar, hay que sumar a varias personas. El problema resulta también cuando creemos que somos más sabios e inteligentes del Señor. Y ahora mismo estamos en este país plagados de esa situación por la falta de temor a Dios, por no entender que nos estamos autodestruyendo todos, los unos y los otros. Y que aquí el vencedor tiene que ser Cristo, no el hombre. Y como Él quiere, como Él desea, no como nosotros queremos. Es muy fácil pretender encontrar el camino que uno cree que debe ser, pero tarde o temprano el Señor bloquea, porque Él es el que bloquea esos caminos. Porque cuando no sabemos llevar el vestido que realmente tenemos que aprender a usar, el Señor bloquea todo aquello que no provoque que yo me sienta mejor que Él y que yo crea que le puedo ganar en todo momento. Siempre les diré, es la sencillez, el conocimiento de Él, lo que me lleva a una victoria. Y la luz se va aclarando. Y cómo se va aclarando es algo increíble, se va aclarando de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. ¿Por qué razón? Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer esa área de la vida, de guerra espiritual, en el sentido de saber que habían huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Recuerdo yo que cada paso que yo daba me daba a entender lo importante que era que yo en la sencillez que debía tener, y era siempre el poder de Dios como lo más grande y poderoso en ese sentido. Eso me ayudó mucho a entender que no todos los que dicen estar con Dios lo están, y no todos van a lograrlo, porque muchas veces es la terquedad lo que conduce a que las tinieblas bloqueen la luz de Cristo. Confío en el Señor que haya sido de gran bendición para ustedes este tema y que pueda provocar rompimientos y bendición, sobre todo en este día donde más situaciones se dan, que todas nuestras casas estén alumbradas con la luz de Cristo. Bendiciones para todos. Buenas noches. Amén. Gracias, Gloricel. Tremendo tema. Muchísimas gracias por este tema. Creo que llegó a mí en un muy buen momento. Así es que agradezco este tema y al Señor sobre todo que puso las palabras y las citas que debemos meditar en ellas. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que aprovechemos, como siempre les digo, y preguntemos a Gloricel para todos aprender, para que nos edifiquemos todos. Ninguna pregunta está bien o mal. Toda pregunta es buena. Así es que si alguien tiene alguna pregunta en este momento, pues adelante, me dejan saber. Tuvo heavy. Estuvo heavy el tema, estuvo heavy. O sea, todo el mundo como, María Luisa tiene hasta calor. Bueno, eso la impactó el Espíritu Santo. Amén, así lo creo.
quemándome, sudando. Ese tema era para mí, definitivamente. Y para mí ¡Guau! también, para mí también ha sido de gran bendición. Maravilloso. Es que te pido, ¿qué pregunto? Sí. ¡Guau! Muchas gracias, Glorice. Hay Gracias. materia para meditar. Hay que Bendiciones. repetirlo. Así es. Sandra, Todos lo tienen claro. Sheila, Diana, Gladys, adelante, bienvenida. Maribel, compañera. Lourdes, cuando usted dice que las tinieblas son No, esclavitud, se oye entrecortados. Se oye entrecortado la pregunta. No sé si Gladys. es el micrófono, Gladys, o hazlo más suave para entender bien la pregunta o que la escribas. ¿Puedes repetir, por favor? cuando usted dice que las tinieblas son esclavitud, esa esclavitud que es Eh, cuando las tinieblas son esclavitud, yo estoy más llena de los deseos de la carne, de la vanagloria y de los ojos. Eso dice la palabra de Dios. Soy esclava de mis deseos carnales, de mis deseos que van más allá de entender que hay un bien y un mal, porque en un momento determinado, todos los que estamos aquí y los que pudieran estar oyéndonos en este momento y los que van a oír, todos hemos experimentado momentos de bien y de mal en nuestras propias vidas. Amén. Siempre ha habido situaciones que nos han hecho tentar más allá de lo normal y pudimos haber caído en una situación diferente. Entonces, ¿qué pasa? La esclavitud hace que la persona, si le gusta lo que hace, lo mantenga. No permita que eso cambie. Y entonces esa esclavitud provoca que la persona se siente enjaulada. A mí en lo particular me ha pasado espiritualmente y hablándolo, lo voy a decir porque Dios me lo pone en este momento. Yo he visto a personas en sus rostros con las cadenas de las cárceles, o sea, esos eh, eh, barrotes negros que uno ve donde la gente está en las películas y todo, espiritualmente los he visto en las personas. Entonces, ¿eso qué me indica? Que esa persona está completamente atrapada entre cuatro paredes, no puede salir de esas cuatro paredes y no puede avanzar porque se está autodestruyendo dentro de un círculo que lo mantiene prisionero porque no puede saber cuál es la puerta que puede abrir para que eso se pueda cerrar. Entonces Cristo es el que abre y cierra puertas. Entonces esa esclavitud no se puede manejar de la noche a la mañana, tiene que ir siendo vencida con la ayuda del Señor porque Él no quiere que pierdas tu alma, Él quiere que mantengas tu posición de querer llegar a los pies de Él porque Él vino casualmente a ayudarnos a nosotros, a los gentiles, como dice la palabra de Dios, para poder realmente, conociendo su verdad, podernos tener ese cinto de verdad y que nos haga libre en el nombre de Jesús. Él da la libertad, pero es un proceso que demora un tiempo, pero es posible lograrlo. Entonces, cuando uno ve eso en las personas como me tocó verlo a mí, uno se da cuenta que esa persona necesita un cuidado especial, diferente. No se le puede tratar con la verdad de repente agresivamente. Tiene que irse manejando de tal manera que la persona vaya recibiendo toques especiales de parte de Cristo de una manera suave en la cual esos barrotes vayan desapareciendo. Yo he visto barrotes que han desaparecido
en el nombre de Jesús, se van difuminando, se van perdiendo, porque la sangre de Cristo tiene un poder sobreabundante y maravilloso. Entonces uno ve cómo se van poniendo blancos, ya no van siendo negros, van siendo blancos, pero de repente van desapareciendo en el nombre de Jesús. Maribel, no sé si alguien más tiene una pregunta. Gloricel, una pregunta. Cuando hemos sido esclavos de X situación en la vida de uno, ya sea por temas generacionales, y si nosotros no lo decimos o no lo declaramos, eh, ¿eso persiste en la vida de uno o, Sí, o sí, va a no pasar a se nuestras siguientes generaciones? O sea, el declararlo es parte de ese rompimiento o no es necesario declararlo. Bueno, ante el Señor sí, obviamente, ¿no? Pero declararlo ante la gente. Así como, bueno, declararlo ante la gente, lo puedo poner en un punto de vista, depende de lo que el Señor quiera. ok, ¿Por qué razón? Porque el Señor no nos deja avergonzar delante de nadie, dice la palabra de Dios. Él amén, siempre va a guardar la rectitud o la situación difícil que haya pasado a cualquier persona. ok, Entonces, si en algún momento esa situación puede reflejar la bendición para otra persona, Él va a decirte que lo reveles. De lo ok, contrario, eso queda entre Cristo y tú, porque Él sepultó todo en las profundidades del mar. Entonces, amén, no necesariamente, tú tienes que quedar bien es con el Señor. ok, amén, Eso te contestaría yo en el nombre de Jesús. amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? María Luisa. Sí, eh, allí en esa línea, Gloricel, cuando uno puede observar, uno espiritualmente ve eh, ese tono de la piel, eh, esa persona que está viva pero está muerta, uno siente y puede ver cómo está muerta, pero esa persona tiene tanto temor a dejarse ayudar. Eh, ¿Qué hago El yo? pro- Yo tengo ganas de deseos, ¿ve? Y tú puedes observar que la persona necesita esa ayuda, pero tiene tanto temor a atreverse a buscar algo diferente, pero por lo menos a mí eso me contrista también, porque estoy viendo la necesidad, el Señor puede ayudarme a ayudarla, pero realmente yo no sé, y lo digo aquí sinceramente, no sé cómo actuar, qué es lo indicado. Primero que nada, que ella no perciba que tú la vas a juzgar, vas a provocar que ella se sienta delante de tu presencia de una forma en la cual no pueda avanzar y es más bien va a sentir que se desnudó delante de una persona que no provocó el respeto que ella se merecía como persona. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tú se lo entregas al Señor y le dices al Señor que te dé la palabra. Yo siempre les he dicho, ustedes tienen el Espíritu Santo, pero no lo usan porque quieren en sus propias fuerzas cambiar las situaciones. Apenitas que me hablaste de eso, Dios me trajo Mateo 4:16, donde el Señor llega a este lugar donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, y enseguida Él dice, arrepiéntanse. Entonces, lo que va a provocar a mí es que esa persona pueda comprender es que tenga confianza conmigo. Me voy a ganar su confianza. Entonces le digo, Señor, permite que yo a través del Espíritu Santo le dé toques a esa persona en un momento determinado que le empiece a ayudar a que puede confiar en mí.
No va a ser un proceso de la noche a la mañana, pero lo vas a lograr porque el Espíritu Santo va a provocar que tú puedas ir adentrando en ese corazón que está destruido, dañado, que no cree que tiene la posibilidad de nada. Y ahí lo está diciendo el Señor en esa palabra, arrepiéntanse, o sea, Él es amor para las personas, Él no va a ver en una persona situaciones donde no, todo se puede resolver con el Señor, pero quizás tú quieres ver el milagro demasiado pronto. Y hay milagros que son cuando una alma está muy dañada, los milagros no son espontáneos, los milagros tienen que ser, como les dije yo, de afuera hacia adentro. Va el Señor con un bisturí suavemente provocando que esa persona perciba que tú quieres apoyarla y ayudarla. Y va a haber un momento en que ella no sepa cómo logró de alguna manera encontrar que las heridas sanaron de repente, y eso solo el Espíritu Santo con el Señor Jesús lo puede hacer y lo puedes lograr en el nombre de Jesús. No sé si te he contestado. Sí me contestó. Me da una tremenda satisfacción porque ella hace como 2 meses tenía una situación bien difícil y yo le veía su rostro y las ojeras súper marcadas. Y ella me dijo, necesito hablar con usted, pero con la cabeza baja, como muy Porque avergonzada. tiene vergüenza. O sea, ¿Sabes entonces, lo que tienes que hacer en ese caso? Solo abrázala. sí, bendito Dios, sí, la abracé, después que conversamos, la abracé, y ella me dijo, quiero mi abrazo. Entonces, en estos días, hace como 3 semanas, yo le digo, oye, ¿y cómo van las cosas? Me dice, se van resolviendo. Ya una situación que ella tenía, ya se está resolviendo. Entonces yo le dije, confía en el Señor, confía en el Señor Jesús, confía en el Señor Jesús. Y hoy sucedió algo, hoy me preguntó, dice, Sara María Luisa, ¿usted tiene un sobrecito de azúcar? Digo, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Dice, ay, pero es que esta azúcar es riquísima. Yo, pues que no es mi azúcar, es el azúcar del Señor. Entonces, estoy como en eso, ¿no? Como que tratando muy sutilmente de ir adentrándome, porque tiene tremendas corazas, está tan lastimada que ella no permite. Entonces, con los demás compañeros, ella explota, explota, explota. Entonces yo le dije, vamos a hacer un ejercicio. Escúchate, trata de no levantar tanto la voz. Entonces, siento como que está en eso tratando. Ahí vamos. Bendito Dios. Gracias, Loricel. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sandra, Margarita, Sheila, Debbie, Celedonio, Diana. Pregunten. ¿Ninguna pregunta? Gloricel, creo que ya está todo el mundo mudo aquí. Bueno, quizás reflexionando, ¿no? Sí. Porque de alguna manera no quiero asustar a nadie, ¿no? Pero cuando las tinieblas gobiernan la vida de una persona, hasta su humor cambia, hasta eh, su, su, su presencia tiene un olor diferente. Entonces todo eso es como el gadareno, ¿no? Que vivía en los sepulcros y
nadie lo quería cerca, ¿no? Así es. Entonces, de alguna manera, podemos ver a través de ese mensaje que el Señor da ahí, de que para Él no hay nadie que no pueda tener la bendición de tener esa luz. Lo importante es arriesgarse, atreverse a caminar, aunque sea por ese camino de oscuridad, y lograr que la luz al final del camino se dé. Muchas veces hemos escuchado a lo largo de el recorrido que hay personas que caminan por un túnel y ven oscuridad y de repente ven la luz. Eso significa que aunque van por valles de sombra, como dice la palabra, al final encuentran la luz que necesitan para empezar a ser libres, empezar a lograr algo diferente en sus propias vidas. Entonces eso provoca que todo vaya cambiando para la persona, ¿no? Vuelvo y digo, no es una situación de la noche a la mañana. Siempre va a haber algo que una persona tiene que evolucionar, pero sí les digo realmente, y siempre se los diré, la palabra es la que hace que la vida de la persona sea diferente, pero no es la vida para memorizarla, sino para que sea viva y eficaz en mi vida personal. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando uno se da cuenta de que aún en las debilidades como seres humanos, el Señor tiene la capacidad de perdonar lo que cualquier persona pueda creer que es imperdonable. Entonces, yo creo que lo más importante es no dejarse llevar por otras personas que nos rodean, que muchas veces te hacen decir cosas que atan tu lengua de alguna manera Así es. y te hacen decir cosas que tú no percibes, pero por estar en el ambiente, eso provoca que digas lo que no es. Entonces, todas esas cosas uno tiene que irlas viendo. Mi consejo, ¿cuál sería? Escuchar lo que hablamos, porque eso nos ayuda a tener la libertad. A veces uno cree que las cosas, cuando uno las dice, no tienen un efecto en nuestra vida personal, pero de alguna manera provocan que las cosas cambien porque nos manejamos con arrogancia, con altivez, en momentos donde nos creemos dueños del mundo. Y nadie es dueño del mundo, solo Dios. Entonces, hay que reflexionar en esa parte porque el Señor debe llenarnos de gozo y alegría, como dice Jeremías 15:16. O sea, lograr que yo me pueda comer lo que me va a ayudar a mí a ser una persona más libre en el camino de la bendición, de tener que esas tinieblas se vayan reduciendo, como les dije yo, se van quitando lo negro y se van volviendo blancas, porque hay una parte de la palabra de Dios que dice casualmente de que el pecado, cuando es rojo, carmesí y blanco, esa combinación de esos dos colores, como la mezcla que el Señor va provocando, que cambien de un color de, 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 de espanto a una situación de pureza de parte del Señor, que va permitiendo que se limpien las cosas que necesitamos lograr en nuestra vida. No es para ser perfectos, sino para provocar que no haya transferencia de las siguientes generaciones. Y yo he visto cómo en algún momento determinado hay situaciones en algunas personas que se han repetido, pero la persona se pone a pelear
Y cuando la persona pelea, las cosas cambian favorablemente, porque Dios tiene Amén. para todos. Amén. Y no lo digo por nadie de este grupo en este momento, pero hay situaciones que cada día lo sorprenden a uno más del poder de Dios. Cómo Él va cambiando el corazón de la gente y lo va transformando en un corazón de carne y no en un corazón duro. Y uno va viendo los cambios favorables de las personas y eso no tiene precio. Eso es lo que nos hace seguir creyendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo en nuestras vidas. Solo Amén. falta creer que así vamos a estar mejores todos. Amén. Gracias, Gloricel. ¿Alguna otra pregunta? Gloricel, una persona que ha conocido de Dios, que ha conocido de Jesús, puede alejarse del camino y una vez se aleja del camino, ya está en tinieblas, Sí, como no. ya está en tinieblas. Yo tengo casualmente, hace poco traté a una persona de Costa Rica en ese sentido que tú me estás Ujú, preguntando, ujú, una mujer que era una estrella para el Señor. Cuando ujú. digo era una estrella para el Señor, era una mujer que fluía y que se percibía en todo momento con la gracia y la bendición de Dios a cada paso que daba. Pero de repente vino una ambición de querer tener cosas más allá de lo que el Señor le daba en un momento determinado y se alejó de él y no solo se alejó, se empezó a hacer tatuajes en el Bueno, cuerpo y se fue muriendo, se fue secando como una flor marchita. ujú. Entonces lo perdió todo, 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 todo. Y toda la familia, toda la casa entró en una tiniebla terrible. Eh, y no ha sido fácil para esa persona volver a encontrar el camino porque yo siempre, a través de las experiencias que Dios ha puesto en mi vida personal en ese sentido, he comprendido que es más fácil llegar la primera vez a Jesús, pero cuando se llega la segunda vez, el Señor te va a exigir más. Entonces, esa persona quiere que su relación sea mejor como era antes. Y en ese proceso en el que estamos, yo le digo a esa persona, te tienes que ganar la confianza de Dios de nuevo, porque en algún momento eh, no la manejaste como era debido y ella no lo ha entendido completamente, porque ella cree, como creen muchos de los cristianos que en algún momento pecan contra el Señor en un momento determinado, creen que esa situación donde Dios dice que Él perdona, que Él ama al pecador, eso va a ser para todos, pero hay situaciones en la vida de un ser humano que provocan, es como una burla de las cosas preciosas que tiene el Señor para la vida. Entonces, cuando una persona comete burlas hacia lo que es la presencia de Dios, para mí eso es la blasfema del Espíritu Santo y no hay vuelta atrás en muchas cosas. Entonces, no ha sido fácil para esa persona. Estamos trabajando, pero solo Dios tiene la luz que necesita esa persona para poder volver a tener el entendimiento, porque el Señor bloqueó su entendimiento. Por eso dije yo, las tinieblas vienen de parte del Señor. Todo lo que ocurre en la vida de un ser humano
bueno o malo, lo provoca el Señor. Todas las tinieblas y la luz los provoca el Señor. Todo aquello que no es de Dios lo provoca el Señor. El Wow. Señor es dueño de todo, de todo, de todo, de todo. Y lo Esta, podemos ver en Job, porque Job le dijo, Satanás le dijo al Señor, le pidió hacer algo en contra de él. Satanás le pidió y le dijo, no lo toques nada más. y le dio permiso. Sí, Le dio permiso, entonces él es así el que es. maneja todo. Y eso no lo entiende la gente. Entonces la gente eh, es muy difícil cuando tú pierdes la paz en medio de una tribulación de esa manera y yo creo que todo tiene que ver con el temor al Señor. Ahí surge toda la situación, porque la persona que peca lo peca con conocimiento. Cuando tenemos ignorancia espiritual de la que hablé, yo cuando estamos en tinieblas, esa ignorancia Dios no la toma en cuenta porque somos personas sin conocimiento, pero cuando ya tú tienes el conocimiento del Señor y no lo pones en orden, las cosas tuyas, porque vuelvo y te digo, a quien no le gusta un bonito par de zapatos, a quien no le gusta una bonita camisa, un bonito pantalón, una bonita cartera, pero ¿al costo de qué? Es la diferencia, lo que hace que eso pueda provocar ese rompimiento y que no vuelve jamás, porque Dios conoce los corazones. Y yo he tenido momentos, créemelo, y créanmelos todos, donde el Señor me dice, no vas a orar por esa persona. Sí. Y yo misma me quedo tiesa, pero no lo puedo hacer. Yo Y, le- y, y ustedes dirán, pero ese Dios que Dios me ha permitido conocerlo, es un Dios que en un momento determinado su ira puede levantarse y la palabra de Dios lo dice, que cuando el Señor se llena de ira, hasta David tuvo que afrontar consecuencias en un momento determinado y que solo pasándolas pudo volver a levantarse. Entonces, eso es lo difícil. Solo el Señor sabe la forma como lo va a manejar. Todo tiene que ver con el arrepentimiento genuino y tiene que ver también con la forma en que uno quiera enderezar el camino, porque hay muchos caminos de satisfacción que la persona puede tener en un momento determinado, pero solo un camino nos lleva realmente a la bendición. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos deseando lo mejor para nuestros hijos y nuestras familias. Y que las familias de nosotros, yo no hablo de costumbres y tradiciones, no, eso no es lo importante con el Señor. Lo importante con el Señor es que tú entiendas que Él es el que maneja el barco. Y cuando eso uno lo entiende, ya uno puede caminar con más tranquilidad porque Él lo va a resolver todo en un momento determinado. Pero no es fácil para una persona que lo tuvo y lo y perdió. lo perdió. No es fácil. Bueno, yo le hablé, eso fue hace como 3 noches y ya yo le había dicho hacía unos meses, te estás alejando, te estás enfriando y hace un par de noches me llamó y justo sí le hablé sobre el temor a Dios y le hablé sobre también la misericordia cuando vi arrepentimiento. Eh, pero no sé, yo sé que es difícil, yo sé eso, tú nos lo has dicho muchas veces, que no es fácil. Eh, pero bueno, yo creo que el tener declarar y estar claro de que se ha perjudicado el separarse de Jesús, creo que es un principio, ¿no? Y también muchas veces
El Señor te hace perder cosas, ¿verdad? Pero cuando la persona pierde cosas, la persona quiere volver a tener esas cosas y ahí hay un estancamiento. Hay tinieblas Ujú, que bloquean la luz de Dios en ese sentido. Entonces, yo lo que recomendaría que oraras por ella sería es que hubiera ujú. un rompimiento en su alma, porque ella lo que necesita es romper lo que tiene en su profundidad, que no reconoce lo que Cristo es realmente en su vida, es superficial, es Ujú. una raíz que no es profunda. Entonces, como es una raíz que se muere rápidamente, hay que provocar que el Señor, con la espada que es Él, porque ahí dice la espada del Espíritu, que el Señor penetre con su espada y con su espíritu hasta lo más profundo de su alma y que haga un quiebre para que ella pueda entender lo bueno y lo malo. Y ahí va a empezar entonces esa persona a entender lo que realmente necesita. Amén. Eso la puedes Gracias. ayudar en esa manera. Amén. Y voy a orar en esa dirección. Muchas gracias. Amén. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a seguir con la agenda esta noche. ¿No más preguntas? Ok, voy a compartirles las citas bíblicas para los que van a escuchar después este audio que nos compartió Gloricel la noche de hoy. Salmo 64:1, Jeremías 15:16, Marcos 4:22, Mateo 10:27, Lucas 12:3, Jeremías 5:4, Miqueas 4:12, Efesios 4:18 y 19, Colosenses 1:13, Hechos 26 del 17 al 18, Romanos 13:12, Mateo 4 del 12 al 25, Éxodo 7 y 8 para leer referente a las plagas, Génesis 49, Jacob profetiza a cada uno de sus hijos, Efesios 6 del 11 al 17 y Mateo 4:16. Quiero compartirles que para el próximo día martes tendremos con nosotros a nuestra compañera Gisela Ariza, que nos va a compartir el tema afirmar mis palabras y lograr victoria en Jesús. Martes 7 de noviembre, 6 de la tarde, hora de Panamá. Afirmar mis palabras y lograr victoria en Jesús, nuestra compañera Gisela Ariza. Así es que los esperamos a todos. Gloricel, por favor, la oración de cierre. Sí. Gracias Maribel, gracias María Luisa, gracias Débora, gracias a todos los que participaron en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche sobre todo donde tenemos que aprender a manejarnos en tu luz y no en la oscuridad, te doy gracias por todo aquello que permitiste que hoy se revelara y que ha sido de bendición para todos los que van a escuchar. En este día, Señor, vengo delante de tu presencia, clamando por esta tierra, por este lugar donde vivimos todos aquellos que queremos una mejor oportunidad dentro de nuestro país. Te pido, Señor, que sigas limpiando, llenando de amor y de un espíritu de reconciliación los corazones de aquellos que necesitamos entender que por medio tuyo podemos lograr muchas cosas satisfactorias. Te pido también, Señor, y te sigo pidiendo por la situación de Israel. Señor,
Pon tu manto poderoso sobre tu tierra. Arrópala con tu manto y permite que de norte a sur, de este a oeste, todo lo que pueda estar surgiendo en ese lugar sea reparado y sea puesto en orden por medio tuyo. También te pido, Señor, en esta noche, por los pastores, sacerdotes, hombres y mujeres de Dios, que en este momento necesitan entender que tú eres el que diriges el barco. Dale, Señor, la capacidad de poder tener esa luz que se necesita para impactar los corazones de aquellos que están en este momento en oscuridad por la falta de entendimiento. Permite, Señor, que todas aquellas situaciones presentes en la vida de cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar, y de todos los que van a escuchar, y de todos aquellos que necesitan en este momento una luz de esperanza tuya, puedan recibirla y podamos decir, Señor, hasta aquí nos has traído y hasta aquí vas a provocar en nuestras vidas lo mejor, porque tu luz y tu salvación se dejará ver en todos aquellos en los cuales tú has llamado y que has puesto tu gracia sobre cada uno. Te damos las gracias, Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas Amén. noches, Buenas nos vemos, noches. que Dios los bendiga Gracias. y que tengan una bonita semana y que Amén. todas aquellas cosas que quieran cada uno de ustedes se pueda brindar con satisfacción y con la gracia del Señor. Que Dios los acompañe y los guarde siempre.